Y nos vamos directamente a la prédica. Detrás de cada proyecto, y más todavía si es alguno de gran importancia, de mucho esfuerzo en su realización, pues hay un planeamiento previo que se hace por parte de los que van a administrar esa obra. Y esta planificación pues sirve para aumentar la eficiencia y optimizar el trabajo. Pero ¿en qué consiste esta planificación? Entre otros procesos se encuentra el de la selección de la maquinaria para el buen desarrollo y el mejor aprovechamiento del tiempo. Y la maquinaria que se emplea, digamos, en una autopista no es lo mismo que la que se emplea en una mina. Por lo tanto, cada proyecto tiene sus necesidades específicas. Y el andar cristiano, que es un proyecto de vida, es uno que requiere de mucho esfuerzo, de mucha perseverancia y también de apoyo en lo que hemos llamado la maquinaria espiritual. Y el Señor, al darte la salvación, te ha entregado también estas poderosas ayudas para facilitar tu progreso espiritual. Y la prédica de hoy titula La maquinaria del cristiano y tiene 2 puntos. La fuerza que resiste la tentación y la confianza que te lleva al reposo. El primer punto, la fuerza que resiste a la tentación, está en el pasaje de Santiago, en el capítulo 1, versos 12 al 15, y dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Que nadie diga cuando es tentado: soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. El Señor siempre estaba recordándoles a sus discípulos que la tentación era un peligro muy real y muy grande. O sea, no la veía como algo que nos distrae simplemente, o por último, como algo placentero e inofensivo. Es una amenaza real a tu bienestar espiritual. Y Jesús hizo la advertencia del tremendo peligro que radica en la tentación y exhortaba a sus discípulos a permanecer siempre alertas a las cosas que los tentaban. No sé si tú tienes conciencia de las cosas que te tientan. Solemos a veces perder el sentido del peligro que representa no tomar en cuenta lo que es, digamos, influyente en tu vida. Aquello que te arrastra a tener mayor satisfacción, mayor placer, entretenimiento, tal vez distracción, y dejas que eso afecte tu vida. El Señor Jesús en el Evangelio de Lucas refiere en el capítulo 8, verso 13, y habla de algunos que reciben la palabra, y hace la referencia de un terreno en el cual es sembrado la semilla, y la semilla es la palabra de Dios. Y dice: aquellos sobre la roca, es decir, aquellos sobre los cuales son como piedra, son los que cuando oyen, reciben la palabra con gozo. Bueno, qué interesante, ¿no es cierto?, es pensar que hay alguien que cuando escucha el mensaje del Evangelio, lo hace con gozo, se siente dichoso. Pero qué lástima que no tiene una raíz profunda. Y creen, dice, por algún tiempo. Es decir, que son convencidos por el mensaje del Evangelio que eso les conviene. Son persuadidos a desear que su vida sea transformada. Pero es solo por un tiempo. Y en el momento de la tentación, sucumben. Esto está hablando seriamente de algo que es muy habitual aún en la vida cristiana. Si tú estás pasando por una experiencia de esta naturaleza, tienes que pedirle al Señor
que remueva ese terreno en el que tú estás, que quite esas piedras que impiden que tú puedas tener raíz. Porque si tu condición sigue siendo la misma, que vienes al culto, la palabra de Dios es expuesta, la escuchas, te entusiasma, te emociona. Es más, dices que te ha afectado, pero en el transcurso del día y al continuar la semana, la palabra de Dios y el mensaje de la palabra de Dios se va diluyendo. Es una señal que tú tienes que tomar en cuenta. Y probablemente digas, es que a veces hay ocupaciones, hay trabajo, hay enfermedades y hay muchas cosas, y yo quiero recordarte que no hay nada imposible para Dios. Y que puedes pedirle a Él que obre en tu vida para que no quedes en esa condición de escuchar emocionalmente el mensaje y luego perderte otra vez en tus quehaceres. Vean que Jesús presta mucho interés en el hecho de que tomen en cuenta en qué terreno está. Porque hay un gran peligro que representa el vivir afectado por la tentación. Y el Señor Jesús les decía, tienen que tomar en cuenta que una buena solución para eso es orar disciplinadamente. Y su posición era que el primer paso para encarar y vencer la tentación es anticiparse a ella por medio de la oración constante. ¿Cómo puedes orar tú antes de recibir una tentación? Pues simple. Señor, tú conoces mis debilidades y te pido que hoy no exista nada ni nadie que me aparte y me distraiga para que me lleve a caer en tentación. Y lo interesante es que así como tú le dices y le endosas la posibilidad de ser liberado, tú también sabes cuáles son. Y cuando alguien te dice, che hermano, quiero hablarte de algo para hacer este fin de semana, y entonces tú dices, sí, puedo prestarte atención siempre y cuando no sea el domingo en la mañana. No puedes, justo el domingo en la mañana, necesito que vengas. Entonces tienes que ver si tu preferencia es estar congregado, obedeciendo al Señor para escuchar el mensaje de Él, o de repente haciendo las cosas que en el mundo circunstancialmente te pueden satisfacer. Es tu decisión. Entonces, por lo tanto, tú tienes que saber qué es lo que puedes hacer. Pero tienes una gran ayuda de parte del Señor. Porque en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice, el Señor, pues, sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Entonces, si tú lees esta expresión de Pedro, te das cuenta que él dice que cuando tú quieres hacerle caso, él te preserva de que caigas en tentación, de que seas arrastrado por algo que de repente no puedas decir no. Y eso es lo que él te propone. Puedo cuidar tu vida. El asunto está, ¿te quieres dejar cuidar? Entonces, al orar pidiendo ser librado de la tentación, estás reconociendo que por ti mismo solo eres impotente para resistir. Y porque hay tentaciones que escapan al tipo humano, pero solo las tienes que resistir. El Señor Jesucristo encaró cada tentación, aún las más fuertes, que pasaban, digamos, la capacidad del ser humano, y las ha enfrentado. Y lo dice el escritor de Hebreos en el capítulo 4, verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado.
Entonces, tienes tú aquí una gran ventaja. Hay una forma en la que el Señor te dice, el Señor Jesucristo ha sufrido las mismas tentaciones que tienes tú. Él ha pasado por las pruebas que estás pasando tú. Él ha pasado y nos lo ha demostrado que ha superado todas las condiciones adversas que se le han presentado en su vida. Esa capacidad te ha dejado. Y por lo tanto, tú puedes salir exactamente igual como Él de todas las tentaciones que se presenten en tu vida. Pero es que nosotros tenemos la tendencia a pensar que es que nadie es tan tentado como yo. A nadie le ha pasado tantas pruebas y difíciles como a mí. O nadie está pecando como miserablemente lo hago yo. Pero yo puedo decirte que Dios es fiel, es perfecto. Y en la eternidad Él ha visto cada problema que iba a existir en tu vida. Él ya lo ha visto con antelación, cómo ibas a tú sufrir algunas condiciones. Y también, desde la eternidad, ha diseñado las soluciones antes de que estas dificultades aparezcan. Y también dice que ha puesto un límite a cada tentación, a cada dificultad que vas a enfrentar. Y entonces, en este momento, entra en juego la soberanía de Dios. Mientras estás en esta tierra, eres tentado desde muchas direcciones, por el mundo, por la carne, por el diablo. Pero Dios es soberano y Él tiene la capacidad de mantener esa tentación dentro de los límites de lo que Él ha determinado desde la eternidad. Y ese límite está explicado aquí. Y te dice, no te va a dejar que seas tentado más de lo que puedas resistir. Entonces quiere decir que las tentaciones están limitadas. Y si tú ahorita en este momento te das cuenta y dices, ay caray, pero esta mañana nomás ya tenía una tentación y claro, cabal, he caído, ¿no? ¿Qué será? Que esa tentación es muy grande, que tal vez a Dios se le ha ido y dice, esa no había tomado en cuenta. Al crecer espiritualmente y hacerte más fuerte, las tentaciones van a ser más y más intensas, pero nunca van a estar fuera de tu nivel de crecimiento y de tu habilidad de discernir y de resistir. Así que a medida que creces, las tentaciones suben, pero tu capacidad de poderlas soportar también está enorme. Porque cada creyente tiene el poder suficiente que necesita para vencer cada una de las tentaciones que va a enfrentar. Esta palabra tentación significa incitación al mal. Así es que a veces utilizamos mal nosotros el lenguaje, ¿no es cierto? Cuando estoy tentado de comerme una torta. No sé si esa torta te va a llevar a pecar, ¿cierto? Si ya sabes que te va a llevar a pecar, entonces, ¿qué te dice la conciencia? Pues ni la mires, ¿no es cierto?, a la torta. Si estamos hablando de una torta. Si eso te lleva a obrar en contra de la voluntad de Dios, pues no lo hagas. La tentación no es algo que proviene ni procede de Dios. Él va a poner tu fe a prueba, pero nunca te va a incitar al mal. En las tentaciones, Él te va a proveer una manera de escapar, pero nunca huyendo, sino siempre atravesando por el medio del problema. Porque es más fácil huir. Pero esa no es la solución. Debes enfrentar y salir victorioso en la victoria del Señor.
Él va a proveer un camino de escape a fin de que puedas resistir, es decir, de aguantar, ese es el término, estando debajo, de aguantar con paciencia. Y Santiago nos da una referencia en el capítulo 1, versos 2 al 4. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Hay algunos que me dicen, pastor, ¿hasta cuándo pues estas pruebas? Pastor, ya no doy más de tanta prueba. Y entonces les abro Santiago y me hago reñir, ¿no es cierto? ¿Cómo voy a tener sumo gozo? No sé. Santiago dice que tienes que tener sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas. Tal vez de repente deberías alegrarte de que tengas diversas pruebas, ¿no es cierto? Hay algunos que no tienen ni una prueba, pobrecitos de ellos. Pobrecitos los que no tienen pruebas, porque ya están perdidos. Los que tienen pruebas es porque están caminando en los caminos del Señor. Así es que alégrate, dice Santiago, cuando te vengan diversas pruebas. Porque la prueba de tu fe produce paciencia. Y la paciencia tiene su perfecto resultado. Para que sean perfectos y completos, es decir, tú seas perfecta, perfecto y completo, sin que nada te falte. Se podría decir que las pruebas te van puliendo, van haciendo más dócil tu carácter para recibir la voluntad de Dios y hacerla. Resistir, que es la palabra que utiliza, es la clave en la tentación y la prueba. Y la parte que inicia este pasaje dice, en estos 3 versículos, tengan por. Esto en el griego significa consideren, dejen guiarse, vayan por delante. O sea, no descuides, no te dejes sorprender, no te confíes. Entonces, cuando seas probado, necesitas considerar todos los factores de esa prueba. Y que sea el gozo el que te guíe por en medio de la tentación. Entonces los factores a considerar son: Dios es fiel en limitar la prueba a la medida de tu capacidad espiritual y física. Aunque no todas las cosas son buenas, Dios combina todo para el bien de los que le aman. Y la tentación es una prueba a tu fe. ¿Cómo puede ser la tentación una prueba a mi fe? Pues simple, pues aparece la tentación y tú dices, el Señor a mí me ha prometido que Él me va a sacar de esto. ¿Le crees? Es la pregunta. Si no le crees suficientemente, dices, no, es que esta prueba realmente es la que más difícil es para mí superar. Entonces has minimizado el poder de Dios y lo has puesto a tu nivel. Cuando yo reconozco el poder de Dios en mi vida, no hay cosa que yo pueda decir, esto me va a superar. Es imposible. Porque no tomo de mis fuerzas, sino del poder de Dios. Tienes que pensar que en tiempos de adversidad y oposición, pues tienes la oportunidad de avanzar más rápidamente en la fe. Y si en medio de la prueba sabes quién es Dios y por qué esto te está pasando, el gozo te va a guiar hasta salir adelante. Es decir, vas a salir de la prueba no como si hubieses pasado por un callejón oscuro, ¿sí? Donde todos te han dado de palos y te han dado de patadas. Sino vas a salir fortalecido porque vas a decir, aún en medio de la prueba, pues yo puedo pasar. Aunque ande en un valle de sombra de muerte, tu presencia está conmigo. Entonces, ¿puedes pasar con gozo? Personalmente, yo creo que sí. Puedes pasar las pruebas con gozo. Y puedes vencer las tentaciones con gozo también. En Hebreos 12
versos 1 al 3, dice: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Con gozo soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren, pues, a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Para vencer las tentaciones y las pruebas, tienes una maquinaria poderosa. Yo recuerdo que hace muchos años, tal vez algunos de ustedes no habían nacido, estábamos viendo la apertura del camino Cotapata-Santa Bárbara. Algunos no habían pasado por allí. Y había una empresa constructora, Groves. Cuando nosotros fuimos con una vagoneta, y no sé, de ociosos estábamos yendo a comprar naranjas, hasta los Yunques. Cuando pasamos al lado de uno de esos tractores, solo la rueda, la llanta, era 3 veces más grande que nuestra vagoneta, en altura. Así que yo al hacer este estudio me recordé aquello y dije: yo creo que la maquinaria del Señor debe tener una dimensión parecida. Así de inmensa, grande. Si yo salía de la vagoneta y me paraba al lado de esa llanta, creo que a la altura de la huella llegaba yo. Pero la maquinaria que el Señor ha puesto a tu alcance tiene una dimensión tan grande que tú no la puedes desmerecer y decir: no puedo vencer esta prueba, no puedo vencer esta tentación. Veas que Jesús tuvo que sumar los factores al enfrentar la cruz y consideró el propósito de la cruz y sus resultados, y cuando lo ha hecho, pues ha resistido la humillación y el sufrimiento, aún el juicio del Padre. ¿Por qué? Porque vio el gozo que venía. Así que si tú te pones a pensar y dices: si Jesucristo ha pasado semejante condición, y no solamente en la cruz, que fue la parte culminante, sino durante toda su vida, él jamás fue amado y bendecido, porque todos lo odiaban, nadie lo quería, todos se aprovechaban de él. Pero él pasó con gozo toda su vida, y mucho más sus 3 años de ministerio, porque veía que había un gozo delante, había algo que le iba a dar la satisfacción absoluta. Si a ti te está agobiando ahorita una dificultad, un problema, una prueba, piensa que cuando salgas de esto tendrás tal gozo que ni siquiera te vas a acordar por dónde has pasado. Y puedes ver otros factores tú también, como por ejemplo la palabra que dice diversas, ¿cierto? O sea, no son de una sola clase, y la expresión en la traducción del original es una palabra que significa multicolor. Así es que yo te puedo advertir que Satanás tiene tentaciones de todos los colores y de los que más te gustan a ti. Más bien que yo soy daltónico, así que puedo ver algunos colores y otros los confundo. Así que a mí no me puede tentar tan fácilmente. Entonces pone ante ti cosas hermosas que justo le caen como anillo al dedo a tu debilidad en tu naturaleza pecaminosa. Él siempre va a encontrar algo que te va a gustar. No descuides. Por más que te hagas: no, a mí ya nada me satisface, él va a encontrar algo que te va a agradar. Y entonces, cuando enfrentas las tentaciones en toda esa su magnitud de hermosas tonalidades, Dios las limita. Y es por un propósito divino, que tú puedes saber lo que está sucediendo. Y dice: sepan. Sabiendo significa que tienes la información completa sobre cómo actuar.
Así es que denota que hay un saber maduro y completo en ti. Si dices, es que esto no puedo diferenciar entre tentación o gusto. Ya, tarde, pero debías haberte inscrito al discipulado inicial. Entonces tendrás que pedir un discipulado personal para ti. Porque si estás tan perdido como turco en la niebla, entonces no vas a poder hallar la diferencia entre la tentación y lo que te está pasando. Esa palabra paciencia significa soportar y perseverar. Incluye la idea de no huir o retroceder, sino de soportar valientemente y en paz. Es persistencia, tenacidad, habilidad de aguantar, de subsistir. Y esto produce en ti que tu fe sea puesta a prueba. Yo creo que muchos hay en la iglesia, acá, que pueden dar fe de que han pasado un periodo largo de pedirle a Dios algo y que no suceda nada. Hasta que de pronto, el rato que menos esperan, ¡pum!, aparece la solución de parte del Señor. Y en algunos casos hay, y me han confesado, me dicen, yo la verdad había perdido ya la paciencia. Había perdido la esperanza. Había ya abandonado la idea. Pero el Señor no. Él sabe. Así es que en esas diversas pruebas, la palabra prueba en esta es traducida como tentación, significa poner a prueba a fin de lograr la aprobación. Es decir, estás como en examen para ver sin chanchullo hasta dónde llegas. Y en 1 Corintios 10:13 dice algo que debería animarte. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Así es que lo que has pasado hasta ahorita es bicoca. ¿Ya? Nada. Todo ha sido fácil. Así es que si alguna te ha causado sufrimiento, pena, angustia o desesperación, te estabas desesperando por nada. Ahora viene lo verdadero. ¿Ya? Pero fiel es Dios. Pero fiel es Dios. Que no va a permitir que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar. Sino que con la tentación, Él proveerá también la vía de escape a fin de que puedas resistir. Así es que lo que te ha venido hasta ahorita no era nada. Lo que viene, eso es lo recio. Pero Dios es fiel. La pregunta de oro es, ¿tú eres fiel? ¿Tú le crees? ¿Tú estás con Él? ¿Tú puedes decir, sí, Señor, te creo? La tentación te lleva, porque llega originada por tu vieja naturaleza de pecado, y está apoyada obviamente por Satanás y el mundo. O sea, nunca más exacta se podría sentir la presencia del mundo en las tentaciones que en esta época. ¿No es cierto? Yo recuerdo que una vez de no saber qué regalar a las personas con las que iban y me regalaban cosas en la casa, porque todo era un intercambio de regalos, he comprado ceniceros, así en montón. Y les he regalado a todo el mundo. Y después ¿y cenicero para qué? No sé, quería regalarte algo. El mundo te dice, tienes que gastar. Aguinaldo métale a gastar. Compra lo que sea, para quien sea, como sea, y aunque no tengas propósito. El asunto está en cuánto tú verdaderamente quieres honrar a Dios. Así que la tentación siempre te va a llegar en algo en lo que tú crees que necesitas. Pero cuando te acabas de comprar esa famosa chompita que querías y te mides y te dices, qué bella. Cuando abres tu ropero, ahí tienes 8 de la misma. En diferentes tallas. Así que cuando bajes, te pones una. Subes de peso, tienes la siguiente. Así es que, pero tienes todas ahí. En cambio, la prueba te llega del Señor, ¿ya?
La tentación te viene del mundo y del diablo. La prueba te viene del Señor. Y siempre vas a tener la tentación de pecar. Pero la prueba te hace ejercitar tu fe. Y como la prueba de tu fe produce paciencia, Dios permite que seas tentado al límite de lo que puedas resistir. Pero hasta el límite. Por eso debes dejar que tenga la paciencia su obra completa, dice. Es decir, terminada, con máxima madurez, adulta. Por si acaso, no es una perfección sin pecado, sino es una madurez espiritual, en la que puedes llegar a decir, esto hago y voy a pecar. No lo hago. Cuando avanzas en el camino de la vida cristiana, es en el ámbito de la fe, tu fe se va a topar con las pruebas. Y cuando pasas una prueba, avanzas un paso más allá hacia una fe más fuerte. En 2 Corintios 12:10 dice, por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando yo reconozco mi debilidad en mi naturaleza humana, entonces puedo tomar la poderosa fuerza del Señor y ser fuerte. Y esa fe se va a encontrar con una prueba mayor. Y entonces si pasas esa prueba mayor, pues tienes una fe mayor. Y esa fe mayor va a tener una forma mayor y más sutil de prueba. Y para darte alivio te digo que ese es el descanso en la vida cristiana, en la prueba de la fe. Porque mientras más grande la prueba, más grande tu resistencia. Mientras más grande la tentación, más grande el poder de Dios. Pero, ¿cómo prueba Dios la fe? Pues simple, con tu conocimiento de la doctrina y la aplicación de su palabra a tu vida. Si tú estás siguiendo consejos del mundo, estás siguiendo tus propios consejos y estás haciendo lo que te parece y dices, está bien, nomás hay que tener errores, de los errores se aprende, tropezo con la misma piedra 2 veces y hasta canción es y no hay problema, entonces no estás tomando lo que en realidad tienes a la mano, que es la palabra de Dios como el consejo válido para cualquier circunstancia de tu vida. La prueba te va a demostrar qué es lo que sabes, cuánto comprendes, qué crees y si en realidad estás viviendo en la palabra de Dios. El Señor es un buen maestro. Te da la información necesaria y ¿cuándo lo hace? Pues en las reuniones de la semana de la iglesia. Y te haces responsable de esa información que te pasa. Y también cuando has recibido la información, te hace pasar por una prueba. Claro, sería absurdo, ¿no es cierto?, que aprendas algo y no lo pongas a prueba. Digamos, te enseñan estás en la conducción de automóvil y te dicen, para partir tienes que poner primera y cuando empiezas a caminar pones segunda. Y vos dices, ya, y nunca lo practicas. ¿De qué te sirve? Por eso la información, ¿no es cierto?, que recibes es vital para que tú puedas caminar y crecer. Y si te faltas a una reunión, pues yo te digo que justo puede ser esa en la que el Señor ha dado la información adecuada para que puedas pasar la prueba de esta semana. Ay, pero qué injusto. Bueno, no es injusto que Dios permita que seas probado, porque además la información Él ya ha dado, y justo era en esa reunión que no has venido. Ahora, ¿te quejas de eso? ¿Tú te quejas de eso? ¿Te quejas que sea así tan difícil, tan complicado, qué macana? Bueno, yo te quiero mostrar otros que pasaron por una situación diferente. En Hebreos 11, 36 al 38. Otros experimentaron insultos y azotes, y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos,
afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Te pregunto, ¿alguna de las pruebas que tú has pasado se asemeja a ellos? ¿Alguna de las pruebas por las cuales tú te quejas ahora se parece en algo a lo que ellos han pasado? Es que no le puedes echar tú la culpa a una maestra, ¿no es cierto?, si no pasas la prueba, no superas el examen porque te has faltado. Dios te da la enseñanza y yo te garantizo, vas a ser probado. Si pasas o no, depende de tu habilidad de usar la información que en ese momento tienes a disposición. Y en 1 de Pedro, capítulo 1, versos 6 a 7, dice: en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos por diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosas que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulte en alabanza y gloria y honor en la revelación de Jesucristo. ¿Te recuerda el apóstol Pedro que vas a enfrentar pruebas y luchas de todos los colores en esta vida? Y el propósito de las pruebas es precisamente poner a prueba, o sea, comprobar tu fe. Dios quiere. Y no es que Él va a indagar con eso cómo estás. Es al revés. Él quiere que tú sepas cuánta fuerza tiene tu fe. Así que te va a permitir que seas llevado al límite para que veas tú mismo cómo reaccionas y si puedes pasar la prueba. Lo dice el Señor Jesús en Mateo 5, 10 al 12. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Había una manera de probar antes la fidelidad, y en el caso de un metal, el oro. Y se fundía el oro en un crisol al fuego, y con el calor se derretía el metal hasta quedar líquido. Con el calor las impurezas subían a la superficie. Y entonces el orfebre las quitaba y descartaba. Y cuando las había quitado y descartado, avivaba más fuego, para que si hubieran aún todavía impurezas dentro, pudieran salir. Al empezar tu vida cristiana, te garantizo que es lo que ha pasado. Eres sometido a un calor intenso. Y entonces las impurezas tuyas salen a la superficie y son quitadas por el Señor. Y este proceso te ayuda para no pensar que estás perfecto, que siempre tienes impurezas y que cuando ya te crees que estás bien, ¿qué dice que va a pasar? Te va a aumentar el fuego, porque hay impurezas dentro que tienen que salir. Entonces Dios asegura que las cosas se te pongan a ti más y más calientes, porque si no, tus impurezas, tus pecados no van a salir a la superficie y no van a poder ser descartados. Bien, siento mucho subirles el ánimo de esta manera, pero van a recibir más pruebas. De repente por ahí dicen: no, pues que ya soy un creyente perfecto. Dios no quiere que nadie piense que ya eres perfecto, que ya has alcanzado la meta. Claramente lo pone en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versos 12 al 14. No es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante,
prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que cuando las cosas se te ponen más calientes en tu vida, tal vez te quebrantas bajo la presión y brotan de ti cosas feas, eso debería animarte. Es el Señor que está sacando a flote todo aquello que no te sirve. Eso es lo que tiene que suceder. El propósito de la presión es mostrarte tus fallas para que las enfrentes. Cuando tú te haces a un ladito, dices, no, te pones lentes oscuros para caminar por la calle y no quieres ver a nadie, te haces el que estás bien concentrado en lo que el Señor dice, un rato te va a poner una prueba que no vas a poder resistir por tus propios medios. Cuando el orfebre veía que su rostro se reflejaba en el metal derretido, es decir, que el oro había quedado tan puro que era como un espejo, entonces sabía que ya había llegado a la pureza del oro y que ya su trabajo había concluido. En el plan de Dios, la meta es que seas tú conformado a la imagen de Jesucristo. Por eso tienes que resistir todavía mucho más. Tendrás que pasar muchas pruebas y liberarte de muchas fallas e impurezas, muchos malos hábitos y hasta creencias erradas. Todas esas cosas tienen que subir a la superficie y ser retiradas, encaradas una a la vez, pero de manera constante y sin declinar. El anhelo del Señor, el propósito de sus pruebas es que un día puedas mirar tu vida y ver el reflejo del rostro de Jesús de ti. Con cada prueba que pasas, el reflejo se hace más claro. Y con cada avance que tienes, puedes tú ser un mejor testimonio de vida. Así es que ánimo. Abran la puerta para que entren las pruebas. Y denles la bienvenida en el nuevo año. Bienvenidas todas sean las pruebas. Y punto número 2, la otra parte de la maquinaria es la confianza que te lleva al reposo. En Hebreos 4, 7 al 11 dice, Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo por medio de David después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si ustedes oyen su voz, no endurezcan sus corazones, porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Estamos viviendo en un mundo diseñado para quitarte la paz interior, para volverte loco de frustración, de nerviosismo y de temor. Y necesitas, ¿qué? Descanso, ¿cierto? Y eso es lo que Dios quiere que tengas. Y Él te ofrece el verdadero reposo, la paz y tranquilidad. Yo escuché varias veces la expresión, estoy cansado. ¿De qué? De lo que me hacen, de lo que me dicen, de cómo son, de todos están cansados. Estoy cansado de llevar esta vida. Estoy cansado. Y el Señor te dice, vengan a mí, los que están cansados y trabajados, y yo les daré reposo. Es que yo no sé por qué sigues aguantando, estoy cansada. Vamos. Ahí está el reposo. El único problema es que ese reposo lo puedes aceptar solo por fe. Cada uno escoge si acepta o rechaza el reposo del Señor. Si los rechazas, bueno, desperdicias tu vida como los israelitas en el desierto. Escuché una expresión bastante dura que decía, nadie
sale del desierto vivo, excepto esté transformado. Y fue verdad, enteraron a todos los de la generación que estaban en el desierto. ¿Sí? Y si tú los rechazas y no quieres entrar en su reposo y prefieres vivir así en tus fuerzas, pues te apartas de la comunión con Jesucristo. Y sigues un ritual muerto. Y con el temor de no poder entrar en la vida de reposo en la fe. Lo dice el escritor de Hebreos, capítulo 4, verso 1. Por tanto, temamos, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. No está hablando de perder la salvación, está hablando de que tú no alcanzas el reposo que el Señor provee para ti. Un año después del éxodo de Egipto, los judíos llegaron a Cades Barnea. Es en la frontera de Canaán, o sea, la tierra prometida. ¿Saben dónde estaban? Estaban en la frontera. Y Dios les había prometido que esa tierra les daría el descanso. Y entonces le dice a Moisés que envíe 12 hombres para reconocer esa tierra donde van a tener el descanso. Al regresar, ¿no es cierto? Ustedes han podido recordar lo que han leído en alguna oportunidad. Las noticias que vienen y dicen, esa tierra es buena. No hay mejor que ella. Fluye leche y miel. Pero esa es la humana. Pero tiene ciudades fortificadas y unos habitantes bien fuertes. Josué y Caleb dijeron, pues nosotros estamos decididos a tomar esa tierra. ¿Por qué? Porque sabían que Dios les había prometido que ellos iban a poder conquistarla. Le creyeron a Dios. Pero como eran 12, habían 10. 10 que convencieron al pueblo que no iban a poder hacerlo, que los enemigos de ahí eran demasiado poderosos, que la misma tierra iba a devorarlos. Josué y Caleb estaban descansando en la fe, los otros no. Por eso hay visiones. La misma tenemos todos los días, en los mismos noticieros. Cuando tú miras algo, depende con qué mirada estás haciendo. Si ves con fe o si ves con tu capacidad. Si eres Josué o Caleb o si eres los otros 10 desconocidos. Y es lo triste, que el Señor llevó a toda esa generación a vagar por el desierto durante 40 años. Y cada prueba que les daba en el camino era para comprobar si ellos podían reposar en la fe. ¿Y cuál es el resultado? Cada vez salían reprobados. Se aplazaban una y otra y otra y otra vez. Dios los sacaba milagrosamente de un lío tras otro, pero ellos seguían fallando. El relato es que todos los adultos, excepto Josué y Caleb, murieron. Canaán no representa el cielo. Canaán es la vida que reposa en la fe. En la tierra prometida había gigantes y enemigos, pero ellos no iban a entrar a luchar solos. Dios estaba con ellos. La nueva generación entró y tomó la tierra por fe, obedeciendo y reposando en la fe. Por eso dice el texto, temamos. Y eso exhorta a aprender esa lección de esta generación del Éxodo, que claramente lo podríamos recordar en Eclesiastés 9:10. Todo lo que tu mano halle para hacer, hazlo según tus fuerzas,
Porque no hay actividad, ni propósito, ni conocimiento, ni sabiduría en el Seol, ¿a dónde vas? Así es que todo lo que tú tienes para hacer aquí, hazlo según como Dios te da la capacidad. ¿Por qué? Porque no sabes cuántos años vas a vivir. Pero no importa, sea cual fuere tu porción, es el tiempo suficiente para cumplir el destino que Dios ha puesto delante tuyo. Pero no hay tiempo que perder. Tu temor debe estar en tener que pasar por una experiencia como la del desierto, una vida de prueba a plazo, prueba a plazo, prueba a plazo, así sin cesar. Eso deberías tener miedo. No temas a la muerte, ni a los enemigos, ni siquiera al pecado, pero sí teme no tomar en serio la palabra de Dios. Dios te espera con bendición, con victoria, con gozo, pero no obedecerle es como no entrar en la tierra prometida. Tienes ahí la tierra prometida al frente tuyo, pero no entras. ¿Por qué? Porque no quieres hacer caso. En Jeremías, capítulo 6, versos 16 al 19, nos llama la atención diciendo, así dice el Señor. Y eso sí es para parar la oreja y escuchar con cuidado. Párense en los caminos y miren, y pregunten por los senderos antiguos cuál es el buen camino, y anden por él. Y hallarán descanso para sus almas. Ven al culto, escucha la prédica, entiende lo que el Señor te dice y haz lo que Él quiere. Eso está diciendo Jeremías. Pero dijeron, no andaremos en él. ¿Acaso es así la vida? ¿Acaso hay que hacer caso a la Biblia? Ya, un libro tan antiguo. Nuevas cosas hay, inteligencia artificial. Y entonces dice el Señor, entonces puse centinelas sobre ustedes que dijeran, escuchen el sonido de la trompeta, pero dijeron, no vamos a escuchar. Por tanto, oigan naciones, y entiende congregación lo que hará entre ellos. Oye tierra, yo traigo una calamidad sobre este pueblo, el fruto de sus planes, porque no han escuchado mis palabras y han desechado mi ley. Dejas de obedecer a Dios y después le presentas tus planes. ¿Sabes qué, Señor? No te voy a hacer caso, pero quiero que bendigas lo que yo he pensado. Y el Señor te dice, dale, hazlo. ¿Y qué dice que te va a pasar? Te va a venir calamidad. Y te va a ir mal en tus propios planes, tal como los has diseñado. Pero he hecho todo, hasta he orado. ¿Y me va mal? Te va a ir mal. ¿Por qué? Porque no quieres escuchar lo que Dios te dice. El Señor no quiere que el pueblo parezca no haberlo alcanzado. Es decir, caerse en el camino, no terminar. Dios ha planeado que avances luego de ser salvo, y la salvación está representada por la Pascua y el Éxodo. La prueba y el crecimiento espiritual es el cruce del desierto, y la madurez representa la llegada a Canaán. Así que lo que te espera en la tierra de la madurez espiritual son grandes bendiciones, pero también muchos gigantes. Lo que la generación del Éxodo había enfrentado en el desierto no era nada comparado con todo ese esplendor de la tierra prometida. Pero dejaron que sus temores los detengan en la frontera. No pasó lo mismo con sus hijos. Ellos dijeron, sí, la vamos a tomar. Así es que si tú quieres tener una vida de reposo en la fe, necesitas estudiar, entender bien las instrucciones de Dios, por muy extrañas que te parezcan en tu vida. Cuando tu crecimiento espiritual llega a tal punto que puedes superar
la barrera que te separa de la madurez, cuando estás a punto de entrar en la tierra prometida, pues ahí te aparece una ciudad fortificada. Y esa ciudad fortificada, esa traba, tal vez está dentro de ti. Tal vez no es una cosa externa. ¿Quién sabe? Eres tú mismo, que está viendo una muralla inexpugnable. Dios te va a dar instrucciones que de repente ese momento te van a parecer ilógicas. Y es su manera de preguntarte, ¿confías en mí? ¿Se acuerdan lo que ha pasado? No sé, también unas murallas enormes en una ciudad que se llamaba Jericó. Y dicen, ¿y ahora cómo vas a voltear esto? No tenemos catapultas, no tenemos dinamita, no están los mineros. ¿Qué hacemos ahora aquí? Den vueltas alrededor de la ciudad. Y es la manera en que el Señor te dice, confías en mí. Mira lo que dice en Deuteronomio 29, 4 al 6 y el 9. Pero hasta el día de hoy el Señor no les ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Yo los he conducido durante 40 años en el desierto. No se han gastado los vestidos sobre ustedes y no se ha gastado la sandalia en su pie. No han comido pan, ni han bebido vino ni sidra, para que sepan que yo soy el Señor su Dios. Guarden, pues, las palabras de este pacto y pónganlas en práctica para que prosperen en todo lo que hagan. ¿Pero eres capaz de esperar en Él? ¿Eres capaz de reposar en Él? Dar esas vueltas a través de Jericó son una prueba de saber descansar en Él. Todos hemos enfrentado en la vida algo, y de repente algo propio y parecido a un Jericó personal. Porque has recibido las instrucciones de las buenas nuevas. El Señor te ha hablado y te ha dicho. Pero en ese tiempo el pueblo judío no aprovechó oír la palabra. ¿Por qué? Porque no tenía la fe necesaria. En Hebreos 4, versos 2 al 3 dice, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, también como a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como Él ha dicho. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Si tú quieres obrar como el pueblo judío, pues vas a seguir escuchando y escuchando, oyendo y oyendo palabras, discursos, mensajes, prédicas, enseñanzas, estudios y todo lo que pueda venir a tu mente. Y vas a seguir encapsulado en decir, yo tengo mi propio plan. Cuando crees, dice el escritor de Hebreos, entras en el reposo. El Señor les dio a esa generación del Éxodo. Les dijo, pueden entrar ustedes ahora a la tierra prometida, al reposo. Pero fallaron. ¿Por qué? Porque no le creyeron. Tenían ahí uno de los maestros en la Biblia. El más grande en ese momento en el mundo. Y sin embargo, todo lo que hacían era criticar. Lo único que estaban ahí pendiente era ver cómo vamos a resaltar los defectos de Moisés. Y yo digo, si a Moisés le encontraban defectos, a mí me deben estar haciendo perejil. Siempre veían algo que no debería haber hecho o que no hacía lo que tenía que haber hecho. Pero el problema no era la persona que comunicaba el mensaje. La pena es que ellos no asociaron el mensaje con la fe. Este mensaje te ha sido predicado a ti también. Si crees, vas a entrar en la tierra prometida. Si no crees, te vas a quedar dando vueltas en el desierto. ¿Cómo estás? ¿En qué vuelta ya andas? ¿En la vuelta 40? Espero que sea así para que ya se acaben tus vueltas. Mientras no reposes en la fe,
y resuelvas estar quieto y creas que la batalla es del Señor, pues no vas a ver la victoria. Y Dios no va a cumplir por medio de tu fuerza. El poder o rapidez tuyos. Él cumple por medio de su Espíritu. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos este carácter. Mira lo que dice Deuteronomio 8, del 17 al 20. No sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Pero acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. Pero sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y vas en pos de otros dioses, el trabajo, la familia, el dinero, el bienestar, los viajes, y los sirves y los adoras, yo testifico contra ustedes hoy que ciertamente perecerán. Como las naciones que el Señor destruye delante de ustedes, así perecerán ustedes, porque no oyeron la voz del Señor, su Dios. No significa que no tienes que temer a los gigantes. Tus temores te hacen tener una mejor comunión y ocupar tu mente mucho más en Jesucristo. Si vos dices, el pastor ha dicho que los vamos a vencer a los gigantes, sin Jesucristo, olvídate. No puedes. Al creer, tú tienes una nueva condición de vida en la fe. Y la constancia en pasar las pruebas en comunión con el Señor te conduce al reposo. Ese lugar de descanso no está pues en el mundo, no está fuera de ti. El refugio que Dios diseñó para ti, el lugar donde puedes refrescarte y fortalecerte para todas las batallas de la vida, está en ti. Y si esa puerta solamente la abre la fe. Y te viene el mensaje de Pablo. A ti que en este momento dices, ya nos ha anunciado que va a haber pruebas, ya nos ha anunciado que vamos a seguir sin reposo porque no le creemos todo a Dios, y entonces el apóstol Pablo te pone el sablazo final y te dice, por nada estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer tus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Así es que todo lo que te ha asustado hasta ahorita, el apóstol Pablo lo ha desechado. Y te dice, por nada estén afanosos. Eso, ¿qué significa? No estar ansioso, preocupado, inquieto, afanado, correteando, pensando, no durmiendo. Literalmente diría, basta de preocuparte. Y Pablo te exige a los filipenses que dejen de hacer eso porque ya lo están haciendo por hábito. Basta de estar ansiosos. Y utiliza una palabra, en todo. Es un antónimo, o sea, todo lo contrario de nada. Y agrega, ya no te preocupes. ¿Y qué ganas con eso? Pues es la manera de estar agradecido. ¿Y cómo debes hacerlo? En oración. Es decir, acercarte cara a cara con el Señor. Y esta expresión solo se usa para la oración a Dios. Orando admites que solo Él puede suplir tus necesidades. Y dice con ruego. Eso significa solicitar algo, hacer una petición, que estoy leyendo la traducción del idioma original. Es usado para la oración que se reconoce como una necesidad personal. Entonces, debo recordarte que los gigantes en la tierra prometida existen también, pero ¿para qué? Para enseñarte que no puedes hacer nada por tu cuenta, que necesitas a Dios. Y entonces dice que deberías presentarlas como con acción de gracias. Esa palabra es la raíz de gracia, es decir, dar gracias es reconocer que todo viene por la gracia de Dios. Y las peticiones pues son hechas a alguien superior al que las pide. Yo no voy a pedir a nadie algo que yo pueda hacer. Si algo no puedo hacer, lo voy a pedir.
Y dice en el libro de Job, capítulo 6, versos 8 al 10, ¿quién me diera que mi petición se cumpliera? Que Dios me concediera mi anhelo. Y hasta ahí es lo parecido a que dicen ustedes. Y viene, que Dios consintiera en aplastarme, que soltara su mano y acabara conmigo. Ah, no, eso ya no puedes. Pero aún tengo consuelo y me regocijo en el dolor sin tregua, que no he negado las palabras del Santo. No solamente son las cosas bonitas las que tienes que pedirle. No solamente está en lo que a ti te agrada y lo que te da satisfacción y alivio. Está en lo que Él propone para ti, para que entres en su reposo. Así es que cuando estés a punto de sufrir ansiedad, ¿qué tienes que hacer? Tienes que ir a Dios cara a cara. Comunicarle tus necesidades, tus deseos y darle gracias por la situación. Y también por las soluciones que Él ha provisto. Y entonces vas a tener paz. Y no es cualquier paz, sino la paz de Dios. La paz que Él tiene siempre. No sé si han visto, pero Dios nunca se altera. Nunca está ansioso, ¿sí? Nunca está desesperado, no está correteando. La paz perfecta de Dios refleja su control absoluto. Esta paz es mayor que toda comprensión y razonamiento humano, y mayor que la habilidad humana que trate de alcanzarla. Esta no es una paz que el ser humano puede producir, es una paz que solo Dios provee, pero además la puedes compartir. En Romanos 5:1, Pablo dijo, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la paz que resulta de la reconciliación con Dios y con los hombres. Ese es el patrimonio que tiene cada creyente. Y el Señor Jesús lo dijo a través del apóstol Juan, capítulo 16, verso 33. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Es decir, que con la advertencia hizo una promesa, paz total. El único poder que te puede sacar de la tribulación. Y dice el Señor Jesús, en Juan 14:27, la paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón, ni tengan miedo. Es que la paz de Jesucristo guarda tu corazón y tu mente. Es como un ejército cuyas tropas están en guardia permanente. Cuando la paz de Dios se convierte en tu guarnición, en la guarnición de tu alma, pues tienes un lugar seguro donde descansar y encontrar reposo, aún en medio del fragor de una batalla. Hay un relato hermoso, maravilloso, un poco largo, pero yo sé que me van a aguantar este poco. Ya terminamos, dicen los pentecostales. Pero es mentira, no terminamos. Daniel 6, 16 al 23 dice, el rey entonces dio órdenes que trajeran a Daniel y lo echaran en el foso de los leones. El rey habló a Daniel y le dijo, tu Dios a quien sirves con perseverancia, Él te librará. Trajeron una piedra y la pusieron sobre la boca del foso. El rey la selló con su anillo y con los anillos de sus nobles para que nada pudiera cambiarse de lo ordenado en cuanto a Daniel. Después el rey se fue a su palacio y pasó la noche en ayuno. Ningún entretenimiento fue traído ante él y se le fue el sueño. Entonces el rey se levantó al amanecer, al rayar el alba, y fue a toda prisa al foso de los leones. Y acercándose al foso gritó a Daniel con voz angustiada. El rey habló a Daniel y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios, a quien sirves con perseverancia, ¿te ha podido librar de los leones? Y entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones y no me han hecho daño alguno, porque fui hallado inocente ante él, y tampoco ante usted, oh rey.
he cometido crimen alguno. Entonces el rey se alegró mucho y mandó sacar a Daniel del foso. Cuando Daniel fue sacado del foso, no se encontró en él lesión alguna, porque había confiado en su Dios. Esta es una maravillosa ilustración del reposo en la fe. ¿Qué eres tú? ¿Daniel o el rey? ¿Ah? El rey estaba en su palacio, nervioso, paseando, inquieto, no podía estar en un lugar sentado, andaba de aquí para allá, y Daniel estaba echado sobre la espalda de un león, feliz de la vida. Tal vez hasta parrillada pudo haber hecho ahí adentro y nadie le iba a decir nada. Este rey Darío fue engañado y firmó una condena a muerte para ese su fiel funcionario. Y entonces estaba muy angustiado. Estaba sufriendo porque Daniel iba a hacer la comida de los leones. El rey, rodeado de lujo, abundancia, pasó una noche miserable en vela. La lluvia dice, prolóngate, Carlos. El rey no tenía reposo. Se apresuró temprano a ver si ha pasado lo que él estaba temiendo. Y es porque el que espera en el Señor nunca está asustado. Dios nunca está apurado. Tampoco los que descansan en Él. Los que no confían en Él siempre están, y mañana, y qué vamos a hacer, y ahora está lloviendo, y no he traído paraguas, y ahora ni auto no hay, y no hay minibús. Y dejas de escuchar lo que tienes que escuchar. Cuando el rey supo que Daniel fue librado por Dios, entonces respiró aliviado. Así es la vida de los que viven en el desierto. Tienen una situación, viene alguien, aquí está ¡ay, bien, alivio! ¿Hasta qué? Hasta la siguiente vuelta. ¡Pum! Otra vez otro problema. ¿Y ahora a quién acudo? ¿Dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Cómo salgo de este asunto? Sus sentimientos fluctúan de arriba para abajo, todo el tiempo están en eso. ¿Y ahora cómo salgo de aquí? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿A quién le hablo? ¿A quién le echo la culpa? Un rato están felices y de pronto se sienten miserables, luego otra vez felices. Pero Daniel confiaba en Dios. No necesitaba que nada cambie. Vivía en el reposo del Señor. No importaba cuán hambrientos parecieran esos leones. Daniel supo descansar bien y durmió plácidamente. Tal vez se haya quejado que los leones roncaban. ¿Sabes? El creyente, el que vive confiado en el Señor, reposa en la fe. Esa fe que avergüenza a los que lo odian. Ahora sí vamos a concluir. Hay una fuerza interior que te anima a no caer en la tentación, te fortalece y te muestra la puerta de escape. La tentación viene a tus debilidades, pero también tus pecados, esos que no has atendido o que los tienes ocultos y sin confesar. Y no es nada extraordinario cada tentación, pero debes estar atento para que no tropieces en la misma piedra cada vez. Y tienes también un lugar dentro de tu corazón, que es el espacio donde puedes reposar de todos tus afanes. Es el lugar donde encuentras sentido al sacrificio de Cristo. Ese espacio donde la gracia y el amor te cobijan. Así es que te aconsejo que uses la maquinaria diseñada para que dejes de pecar y abras una senda nueva por donde caminar en los caminos del Señor. Iba a orar, pero sentí y quiero ser obediente.
la necesidad de derramar una bendición sobre ti. Y te la voy a leer, porque así está en su palabra. Escucha bien. Si prestas atención a sus mandamientos y los cumples y los obedeces, entonces el Señor tu Dios cumplirá el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados y te mostrará su amor fiel. Bendito eres si confías en el Señor y pones toda tu confianza en Él. Eres como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía, no se angustia y nunca deja de dar fruto. El Señor te bendice y te guarda. El Señor mira con agrado y te extiende su amor. El Señor te muestra su favor y te concede la paz. Por tu obediencia, te ama, te multiplica y bendice el fruto de tu vientre y también el fruto de tu trabajo. Es decir, bendice todas las posesiones que Él te dio. Bendito eres más que cualquier otro pueblo. El Señor te mantiene libre de toda enfermedad y aleja de ti las horribles enfermedades que conoces del mundo. En cambio, las reserva para tus enemigos. Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que te ordena el Señor tu Dios, Él te pone por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vienen sobre ti y te acompañan siempre. Bendito eres en la ciudad y bendito en el campo. Benditas son tu canasta y tu mesa de amasar. Bendito eres en el hogar y bendito en el camino. El Señor te bendice desde Sión y ves la prosperidad de tu familia todos los días de tu vida. Vivirás para ver a los hijos de tus hijos y habrá siempre paz en tu hogar. Dichoso eres si temes al Señor y vas por sus caminos. Lo que ganas con tus manos, eso es lo que vas a comer. Gozas de dicha y prosperidad. Y en el seno de tu hogar, tu esposa, tu esposo es como una vid llena de uvas. Alrededor de tu mesa, tus hijos son como vástagos de olivo. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para que seamos adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloria y gracia, esa que nos concedió en su amado. Tales son las bendiciones de los que temen al Señor. ¿Cuántos dicen amén? 1, 2, 3, 4, esos son los que dicen amén.